Colombianos empiezan a salir muchas verdades de lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, entre el presidente Gustavo Petro y Maduro, para buscar una solución en ese país a toda esta problemática que también nos afecta a los colombianos. En este video vamos a hablar sobre varias cosas. Primero, Milei se pronunció en contra del presidente Petro y lo ofendió otra vez, porque a eso se dedican. Hace parte de esa sociedad del espectáculo que está buscando es el show, la sangre, la violencia, que están en cabeza caliente pidiendo que miles de personas pierdan la vida en unas guerras que ellos no van a pelear allá en Venezuela y seguramente entre Colombia y Venezuela. Entonces, en medio de ese ambiente, el presidente Petro ha salido en los últimos minutos a pedir calma, tranquilidad, ante los mensajes de periodistas colombianos de RCN, Caracol, Blue, de toda esta gente de Polo Polo, de Cabal, de Duque, de Catherine Miranda, que están pidiendo violencia en Venezuela. Petro dijo, cálmense. Entonces Milei se unió a todo eso por la votación del gobierno colombiano allá en la OEA. Algunos estábamos preguntándonos el por qué se abstuvo Colombia de votar a favor o en contra de esa declaración de la OEA donde se pedía la publicación de las actas y de todo el tema electoral allá en Venezuela, pero también incluyeron unos articulitos que pues obviamente no iban en concordancia con el planteamiento del gobierno de Petro frente a esta situación de Venezuela. Por eso el gobierno de Petro se abstuvo y además Petro llamó a los militares y a la policía a defender la soberanía frente a todo esto que está pasando tras el caso de Venezuela, porque hay ruidos de sables, no solo nacionales sino internacionales, para meternos en una guerra. Dice Petro, a veces me critican por hablar sobre Palestina, pero es que todo está conectado. Allá arman una guerra y fácilmente la pueden armar acá. Entonces, todo esto está pasando recientemente, pero vamos a empezar con esto. El presidente recibió una llamada de Nicolás Maduro. Sabemos que Petro, en lugar de estar publicando tweets y hablando bobadas, como está todo el uribismo hoy y la prensa desatada, está buscando las soluciones. Recibe la llamada de Maduro y conocí de primera fuente, de primera mano, que en esa llamada, que duró 20 minutos, como lo dice este medio, el presidente efectivamente se le paró duro a Maduro, al parecer lo regañó fuertemente, o sea, pues habló fuertemente y le dijo que él se mantenía en todo lo que dijo en el tuit en la mañana de este 31 de julio y que esa va a ser su postura frente a todo esto y que aboga por mantener la paz en ese país. Es decir, Petro le dijo, acá tiene que haber transparencia y eso es lo que yo estoy pidiendo y ahí me mantengo. Se lo dijo a Maduro directamente. No está publicando tweets y saliendo en todos los medios, armando el escándalo por todos lados como está el uribismo, sino que aprovecha esa posibilidad del contacto con este dictador allá en Venezuela y le dice, hay que hacer esto. Y ahí es donde yo me mantengo y esa es mi posición. Ni cercos diplomáticos ni nada de eso. Además, Petro viene exigiendo la liberación de ese pueblo de los bloqueos internacionales. Eso también, y eso es una política internacional de Petro, una agenda de él. Pero eso fue lo que hablaron directamente y fue lo que Petro se le paró en la raya. O sea, hay unas narrativas que dicen, no, es que Petro es amiguito de Maduro, que Petro está apoyando la dictadura, que Petro apoya el fraude. Esas son narrativas que están hoy en todos los medios y las redes. Eso es falso. La verdad es que Petro ya le dijo a Maduro cómo son las cosas. Y eso es lo que Petro va a impulsar a nivel internacional. Ya están hoy los medios diciendo, ay, pero es que se abstuvieron de votar la resolución en la OEA. Entonces eso es una contradicción con lo que Petro publicó. No. Y ya vamos a ver los argumentos de Colombia ante la OEA. Entonces apareció el loco este presidente de Argentina que tiene serios problemas mentales. Y de esto lo digo de verdad. Este señor tiene problemas mentales. Y lastimosamente pues tiene influencia. Y publicaron una foto de Lula, de Petro y de AMLO, porque estos tres países, bueno, México no fue a la OEA, Brasil se abstuvo de votar y Colombia también. Y dice este señor, otra vez Iván, algunos imbéciles me acusan de loco por ver comunismo en todos lados. Pues sí, definitivamente estás loco.
Eso es un paranoico. El comunismo hoy no existe. Y es muy raro verlo. Si acaso lo podemos ver en Corea del Norte. Realmente el comunismo, como se plantea en la teoría, puesto en práctica, si se quiere, podríamos decir Corea del Norte. Y eso... Pero hablar de comunismo con Petro. Petro es lo menos comunista que hay en la región. O sea, eso sí es una locura. Lo mismo Lula. Lula no es comunista. Mucho menos AMLO. AMLO no es comunista. O sea, ver comunismo en todos lados es estar loco de verdad o ser un bruto con ganas. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. Esto es, miren, este es la típica estrategia política. Cuando uno no tiene nada en la cabeza le toca acudir a estas estrategias que son crear un coco, crear un miedo, un enemigo visible, claro, que ya tenga trayectoria ese enemigo, para todo el tiempo utilizarlo, atacarlo y venderse como la salvación a ese enemigo. Esa es la estrategia básica de cualquier fracasado que se quiera meter en política. Aunque Milei es presidente, para mí sigue siendo un fracasado porque intelectualmente es un fracasado. En el fondo hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes o por estúpidos. Hablando de ignorantes y estúpidos, el rey, él sabe mucho, por eso lo menciona, porque es el rey de eso. Entonces, esto lo publica por la decisión de abstenerse o de no ir a la OEA en esa resolución. Vean, yo les voy a decir una cosa. Esa resolución no servía para un pepino. Para nada. La OEA no tiene efecto incluyente en Venezuela y mucho menos porque Venezuela se salió de la OEA. Primero eso. No tenía, o sea, esta vaina, esto es como escupir para arriba y que le caiga a uno en la cara, básicamente. Segundo, Almagro ya se había pronunciado contra Maduro por el tema del fraude, ya se había parcializado. Y este tema hay que cogerlo con guantes de seda y pinzas. Más que todo para Colombia. Acá están en riesgo muchas cosas. Entonces, por eso, Colombia no entra en ese juego de Almagro de la OEA, que es un apoyador de golpes de Estado y dictaduras en otros lados, porque eso se nos puede devolver y nos puede caer la escupina en la cara por primero lo que planteó Almagro, cómo se parcializaron, cómo están desde el lado de Estados Unidos, por ejemplo, que eso ya es parcializarse, y lo que había escrito en ese texto que se iba a publicar. Entonces, aprobar eso sería un grave problema diplomático para Colombia. No servía para nada, o sea, literalmente para nada, solo show, y además nos generaría un problema, y además nos cerramos las puertas para el diálogo con Maduro para buscar una solución que va a ayudar a los venezolanos, a la misma oposición y a todo ese país. Por eso hay que actuar con inteligencia, por eso lo que dijo el presidente en su discurso, y ahí fue donde llamó a los militares y a la policía a la defensa de la soberanía. Dijo, a veces uno actúa con cabeza caliente en todo esto, pero acá no estamos hablando de si me dejo de mi novia o no. Acá estamos hablando de vidas, de la historia de dos naciones que por culpa de estos violentos periodistas de Caracol y toda esa gente, y políticos del Centro Democrático y gente como Milei, nos podríamos estar terminando matando nosotros acá. Es que esto es una vaina muy delicada que no puede ser manejada por gente caliente. Si estuviéramos con Duque ya estuviéramos cerrando fronteras y armando guerras acá. Menos mal está Petro manejando esto. Miren lo que dijo. Y hoy sabemos que hay peligros. Muchos. La región está desestabilizándose. Viene así de un rato para acá. Y por tanto debemos saber cuál es nuestro papel. En circunstancias difíciles, en donde indudablemente tenemos que actuar con prudencia máxima, porque de lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, los más afectados, pues vamos a ser nosotros, ya lo sabemos.
esta región en particular.